amigos de Canal 11 Televisión Universitaria, una vez más con ustedes con el programa Memorias que Perduran. Un programa que, por cierto, tiene el propósito de recoger historias de vida, testimonios, semblanzas de personajes que han contribuido muchísimo con su trabajo en el país y básicamente trabajando con esfuerzo, con disciplina y haciendo todo el esfuerzo para que su trabajo contribuya en el desarrollo social, económico, humano del país. En esta oportunidad vamos a conversar con Ernesto Miranda. Seguramente en el ámbito de Cochabamba, los mineros relocalizados que ahora radican en Cochabamba recordarán de él. Fue miembro de Radio Pío XII en siglo XX en el norte de Potosí, una emisora que por cierto ha escrito la historia radiofónica del país. Estaremos conversando con Ernesto para conocer una semblanza de vida, una historia que por cierto es una historia interesante de conocer. Ernesto, gracias por haber aceptado esta entrevista. Memorias que Perduran, un programa que intenta recoger las historias de vida, los testimonios de personas como tú que han aportado mucho al país. Muchísimas gracias, Tino, y realmente me siento muy honrado de estar en este momento para las historias de vida. Ernesto, me gustaría que empezáramos hablando de tu nacimiento. ¿Dónde fue? Bueno, mi nacimiento fue en Potosí. Yo no había pedido nacer ahí, pero el hecho es de que mis padres, mi padre oriundo del norte de Potosí y mi madre cochabambina, tuvieron un encuentro en Tarija. Mi padre era excombatiente, guerrapucho como se dice, ¿no? Y de ahí se asimiló a la vida militar, es decir, se enganchó a la vida militar y entonces, como todo militar, andaba de aquí para allá. Y en ese de aquí para allá me tocó a mí estar en Potosí y nacer ahí, cosa que yo ni conocía hasta hace poco, ni conocía Potosí, ¿no? Porque nunca había vivido ahí. Entonces ese es mi nacimiento. Pero si hablamos digamos de lo adoptivo, yo podría decir Cochabamba, porque aquí viví toda mi niñez y gran parte de mi juventud. Y luego las minas, podría calificarme de cochabambino minero, y con mucho orgullo, porque mi vida, una gran parte de mi vida ya de juventud hacia arriba, la desarrollé en las minas en siglo XX. Si pudiéramos recordar tu infancia aquí en Cochabamba, ¿cómo ha transcurrido? Uy, como decían los cochalos de ese tiempo, Juraimampis. No, bueno, primero que yo vivía en La Muyurina, cerca de las faldas del Cerro Incacollo, vivíamos ahí con los changos de ese tiempo, ¿no? Mi padre estaba en la escuela de clases, ¿no? Y bueno, dado a eso, pues que vivía ahí cerca, ¿no? Luego, mis primeros años, evidentemente, como te digo, las desarrollé ahí en ese sector. Mi primera escuela fue la escuela Abel Araníbar, que era donde el Hospital Viedma, ahí atrás, frente a la morgue, que si voy ahí me darían ganas de llorar, porque ahí desarrollamos unas historias. Tenía un amigo, un compañero de curso, un tal Danilo Wallström, parece que ahora es fisiculturista, ¿no? Y con él éramos muy amigos, y lo primero que hacíamos antes de entrar a la escuela era entrar a la morgue a destapar muertos, ¿no? Y esos fueron los primeros años de mi vida en la escuela Abel Araníbar. ¿Y más o menos a qué edad te trasladas al norte de Potosí? Bueno, tuve bastantes traslados. Primero me fui a la edad de los 11 años, 10 años más o menos, ¿no? Porque mi padre se retiró de la vida, debía retirarse de la vida militar, pero ahí le cogió la muerte. Entonces, como él tenía familiares en siglo XX por ser oriundo del norte de Potosí, entonces le sorprendió la muerte y solamente nosotros fuimos ahí. Y ahí empezó mi vida en siglo XX, una primera parte, terminando la escuela ahí, en la escuela Jaime Mendoza de Villayagua. Y después uno de los primeros años, el primero y segundo año en el colegio, podría decir en el Gran Colegio 1 de Mayo, y después venir nuevamente aquí a Cochabamba, ¿no? Donde estaba parte de mis estudios aquí en el colegio
José Antonio Arce, ¿no? Y nuevamente volver a Yayagua para estar en el tercero y cuarto curso, y nuevamente volver aquí a Cochabamba, donde saqué mi bachillerato en el Colegio Diocesano Pío XII. Entonces, una juventud bastante movida, con diferentes medios, pero hermosa, en fin. Sabemos que has estudiado para el magisterio. ¿Dónde fue? Bueno, un inicio fue aquí en la Normal Católica. Empezamos aquí y terminamos en la Normal de Sucre, entre el año, si no me equivoco, 1967 o 68, algo por ahí, terminando el 68, 69 en Sucre, ¿no? Entonces, de ahí nuevamente volver para hacer mi provincia en siglo XX, no en siglo XX, sino más bien en Chayanta, ¿no? Que era parte del distrito escolar urbano, donde conocí a mi esposa y tuve mi ganancia ahí. A propósito de esposa, ¿cómo se llama? ¿Cuántos hijos? Ya. Mi esposa se llama Margarita, Roberta Margarita Chavazía. Son 4 hijos, 3 varones y la última mujercita, ¿no? Es en realidad la que me enseñó a ser papá, me enseñó a ser un poco más humano. Hasta antes de que ella naciera, confieso que yo era machista, ¿no? Pero cuando ella nació, sí, me sensibilizó completamente, y lo que mi esposa no hizo en tantos años, mi hija lo hizo. Bien. Ahora, ¿cómo fueron tus primeros años en el magisterio y en Chayanta concretamente? Sí. Bueno, mira, mis primeros años allí en Chayanta, es una población bastante pequeña, sin muchos habitantes, era en ese tiempo unos 5.000 habitantes, una población preciada de colonial, ¿no? Donde la gente presumía de sangre azul, ¿no? Donde las losas que estaban en la plaza eran losas dejadas por los españoles y no tenían que ser tocadas. Una iglesia colonial ciertamente monumental, que la pila bautismal data del año 1662, ¿no? Y todas las características, había una riqueza increíble. En ese tiempo habían por lo menos 8 cuadros grandes de la escuela de Pérez Holguín, unos almohadones de plata, unas sortijas de oro, un coro impresionante, pero con el correr del tiempo y el descuido, las pinturas fueron robadas, las cosas se fueron destruyendo, las joyas fueron robadas, y bueno, ahora la gente está moviéndose para rehabilitar. Ahora, ¿cómo fue mi impresión, no? Me parece a mí que esa escuela a mí me enseñó a leer y escribir como docente, ¿no? Me enseñó a leer y escribir como docente porque me estrené ahí. Yo cuando salí de la Normal, tenía la impresión de que la cosa era pararme frente a los alumnos y decirles esto es así, esto es así, no, pero la realidad me enseñó otra cosa, de tal manera que tuve que desestructurarme para poder estar a la altura de esos niños y a la altura de ese pueblo, es decir, no bajarme, sino más bien subir un poco, porque el temperamento de la gente de la ciudad al temperamento de la gente de poblaciones como esas varía mucho, ¿no? E inclusive los libros, toda la cuestión de la metodología, en fin, algunas veces uno tiene que reinventar para poder, empatar con la gente con las cuales estás, ¿no? Y además, por ser una población pequeña, una de las cosas que alabo y al mismo tiempo me da un poco de coraje, se puede decir, es que había unos padres de familia que eran exigentes, ¿no? Que te controlaban a qué hora estás llegando, a qué hora estás saliendo, y cómo es eso, con quién andas, con quién comes, en fin, porque ellos decían que el maestro debería ser el modelo dentro de la población. Entonces, eso te hace cambiar muchas cosas en tu vida, ¿no? ¿Y cuándo llegas a Yayagua, a siglo XX? Ya. Justamente, a ver, en ese tiempo, saltar de Chayanta a Yayagua es como saltar hacia la ciudad, ¿no? Entonces, después de algunos años, pues primero que yo no había exigido ser cambiado porque ahí me encontraba cómodo, tuve mi campo ahí, además que Chayanta, por otra parte, para mí me fue una motivación para leer, ¿no? En mis tiempos de ocio, y agarrar unos hábitos de lectura que más antes no lo tenía, ¿no?
Entonces, y por otra parte escribir, hacer crónicas, no dejar pasar por alto algunas cosas, y en eso me hice amigos con alguna gente de Pío XII, ¿no? De los curas, por ejemplo, con Roberto, con todos ellos me hice bastante amistad. Y en los hechos, estando ya en Chayanta, en los hechos, confieso, fui un reportero popular, porque desde ahí enviaba noticias a Radio Pío XII por la amistad que tenía. Ahora, volviendo a tu pregunta, en la cuestión del magisterio, pues aspiraba a estar en Yayagua, y ciertamente me dieron lugar y me fui a Yayagua con la cuestión del magisterio. Pero ahí vinieron tiempos de represión, ¿no? Y en una de mis vacaciones justamente, fue en la vacación del año 1975, si no me equivoco, entre diciembre de 1974 y 75, los compañeros de la Pío me invitan a suplir a un reportero que salía de vacación. Y yo dije, pues es un honor, y por supuesto no perdí la ocasión. Entonces, el hecho es de que en eso, Banzer estaba en el gobierno, más o menos fue entre el 15 de enero del 75, llega su ministro de Trabajo, que era un tal, era un coronel, no, en este momento Vargas, un tal Vargas Salinas, creo, ¿no? Llega él y entra a la mina, acusa a la gente de extremistas y demás cosas, y pide una audiencia para conversar con los directivos de Radio Pío XII, y esa vez, como te digo, estaba de reportero supliendo, y ahí empieza directamente a acusar a los padres oblatos, ahí estaba Roberto, de ser extremistas, de estar dando lugar a la subversión, dar el micrófono a los subversivos, en fin. Y ahí es cuando Roberto Duret, el padre Roberto Duret, se paró y dijo, eso es mentira, ¿no? Nosotros trabajamos bajo las normas de la doctrina social de la Iglesia y hacemos esto, y lo que decimos no es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo, porque hay injusticias y no sé qué. Y el coronel Vargas Salinas, Mario Vargas Salinas, exacto, Mario Vargas Salinas, se levantó y, profiriendo palabras soeces, se levantó y dijo, como ustedes, nada, curas de tal y de cual, y se salió. No, si no me equivoco, ha debido ser un día sábado. El día domingo una cierta tranquilidad, y el lunes amanecemos con las radios intervenidas, destrozadas, en fin, ¿no? Robados discos y demás cosas, y la Pío no podía quedar, no se salvó de eso. Inclusive al padre Roberto lo agarraron, lo maltrataron, y por suerte lo dejaron ahí tirado en la calle, pero no se lo llevaron, ¿no? Entonces yo era el único que había quedado con la grabadora de la radio, ¿no? Porque todo lo demás se lo robaron. Entonces hice un seguimiento con esa grabadora de las cosas que habían, y ahí se decretó, te digo, un poco mi entrada a los medios de comunicación, aprovechando que estaba trabajando también en el magisterio en Yayagua, ¿no? Tú has sido parte, de alguna manera, de la fundación de ERBOL, Educación Radiofónica de Bolivia. No, cuando yo entré ya estaba fundado, ¿no? Pero sí he estado en una parte, digamos, ya del desarrollo de la, digamos, de algunos cambios, porque antes era Educación Radiofónica de Bolivia, no, Escuelas Radiofónicas de Bolivia. No, entonces, yo hago referencia a Escuelas Radiofónicas de Bolivia porque en aquella época implementaba la alfabetización por radio. Y por cierto, profesores del Estado se hacían cargo de la producción de estos programas en idioma nativo para ser difundidos por la radio. Claro, yo esa vez todavía era oyente de la radio y escuchaba, y amigo de algunos sacerdotes, ¿no? Un poquito de Gregorio Iriarte, que me parece que es él el que empezó a dar lugar a esto de la promoción popular y evolucionar lo que era la alfabetización, porque me parece que él pensaba que alfabetización por alfabetización no es una respuesta. Entonces decía, hay que complementar la alfabetización con trabajos de desarrollo, o sea, producción a las mujeres, artesanías, en fin. Y ahí es que empezaron a meterse en el campo para trabajos, para complementar la alfabetización con trabajos de producción. Alguna vez habían algunas charlas, me invitaron también a mí a participar, pero todavía era de lejitos, ¿no?
Entonces, por ahí empezaron los vínculos, pero todavía como maestro, ¿no? Inclusive me invitaron a ser parte del programa de alfabetización, a lo que creo que, bueno, acepté, pero creo que no fui muy bueno como alfabetizador. Pero seguramente fuiste bueno como periodista. ¿Cuándo se inicia esa tu faceta de periodista? A ver, para volver a recordarlo, se inicia justamente con esta intervención militar a Radio Pío XII del 75, ¿no? Cuando Mario Vargas Salinas dispuso la intervención militar a las minas y el destrozo de las radios mineras, ¿no? Y entre ellas Radio Pío XII, que ya era, digamos, completamente reconocida como parte de las radios mineras. Entonces, ahí te decía que la única grabadora que se había salvado era la grabadora que yo la tenía, y contra las normas de Pío XII no había dejado en la radio y me la llevé a mi casa. Entonces, cuando se produjo la cosa, los mineros se levantaron, formaron su comité de defensa y demás, Cirilo Jiménez a la cabeza, un valioso dirigente que ahora está aquí en Cochabamba, que ciertamente muy pocos se acuerdan de él, ¿no? Pero fue un valioso dirigente, él liderizó todo este movimiento y yo me metí tras de ellos con la grabadora, y ahí sí fue que iniciamos, por ejemplo, las cabinas, ¿cómo se llaman las cabinas? Los sistemas de amplificación, ¿no? Instalamos una por cerca donde era la radio La Voz del Minero y otro por La Bocamina, ¿no? Como radio bocina. Como radio bocina, exacto, ¿no? Y justo en ese momento, también en esos días, estaba Gastón Lobatón, ¿no? Por esos días, que también tiene su escuela en Pío XII, ¿no? Y con ellos armamos un equipito de periodistas para sacar noticias por las radiobocinas cada día, y con la grabadora que yo había salvado podíamos difundir asambleas, resoluciones, en fin. A propósito, ¿qué habías logrado registrar en esa grabadora? Bueno, lo primero que registré fue lo más importante, podría decir, en ese momento, todas las asambleas públicas y clandestinas de los mineros, porque ya me tenían confianza, de los dirigentes, sus resoluciones, y cosa que servía, digamos, para poder difundirlo a través de las radiobocinas, y además como documento que servía para la posteridad, ¿no? Entonces todo fue un proceso de 15 días, 16 días que duró toda esta cuestión, y también registré partecita de lo que fue el acuerdo en la gerencia de Catavi. Después de 15 días de lucha, el acuerdo que llegaron entre las autoridades militares de la gerencia y los mineros para devolver las radios mineras, de tal manera que con eso paraba la huelga general indefinida y demás, ¿no? Tenía parte de eso. Entonces, inexperto esa vez, alguien me pidió esa grabación y nunca más me la devolvió. Lamentable. Bueno, Pío XII sin duda es probablemente una de las emisoras que mayores agresiones ha sufrido, principalmente en la dictadura militar. ¿Cuál de estas intervenciones, según tu criterio, ha sido la más cruenta, la más salvaje, por decir? Indudablemente la de 1980 con Luis García Mesa. ¿Podrías recordar algunos hechos de esta intervención? Vale llorar, ¿no? Por supuesto, estamos rememorando un poco la historia de la vida que uno ha tenido en el trabajo que ha ido desarrollando, principalmente en situaciones donde la libertad de expresión ha estado conculcada, lo mismo los derechos humanos, la democracia pisoteada, parlamento inexistente, organizaciones sindicales descabezadas, exilio, tortura, en fin, hechos que tú has tenido la oportunidad de vivir, Ernesto. Si vale la pena, todo esto que vivimos en el golpe de García Mesa, nuestra resistencia se traduce en la experiencia que habíamos agarrado ya de varios años atrás, durante los años de la dictadura de Banzer, cuando la huelga de hambre de las amas de casa, cuando cada día nos amenazaban con que a más tarde, a la noche, pasado mañana,
nos intervenían. Cuando la gente que estábamos ahí en la Pío trabajábamos las 24 horas ahí adentro, algunos, por ejemplo yo, casi no salía, solamente salía de noche por la sombrita, porque eso estaba rodeado de agentes, ¿no? Y luego las amenazas, los otros, Jansoria, por ejemplo, entre ellos, ¿no? En todo este trabajo de la resistencia. Entonces, habíamos aprendido mucho lo que tiempos de dictadura nos enseñó, ¿no? Habíamos aprendido a organizarnos en la clandestinidad. Y creo que durante ese tiempo pudimos volver a resucitar la cadena minera e incluirnos en la cadena democrática junto con el programa Facetas, con los cuales trabajamos codo a codo durante los días de la huelga de hambre, cuando avance. Entonces, toda esa experiencia la fuimos traduciendo, por ejemplo, durante el golpe de Natush Bush, en la que esta cadena resucitó y se puso bravo a 100 grados de temperatura, y se unió la cadena de la democracia y automáticamente la cadena minera. Y entonces trabajamos desde un inicio, y nuestra experiencia de 16 días ahí, que duró el tiempo de Natush Bush, fue, como podría decir, victoriosa, porque se terminó con la renuncia de Natush Bush, no por nosotros, pero sí nosotros contribuimos a eso, ¿no? Entonces, luego más tarde vinieron otras experiencias. Entonces, con esas experiencias que podríamos llamarla victoriosas, llegamos al golpe de García Meza. Ese día, el 17 de julio, ¿no? El 17 de julio de 1980, primero nos telefonearon por ahí que habían en La Paz cosas irregulares. Y más tarde Radio Panamericana difundió la nota de que se estaba consumando un golpe. Y nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto con Radio Nacional de Huanuni, Radio Ánimas del Consejo Central Sur, Radio Vanguardia, y se instaló de inmediato la cadena minera. Más tarde ratificaron la información con el apresamiento de muchos dirigentes, la posible muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y la muerte de otros compañeros como Gualberto Vega. Entonces la cadena minera comenzó a funcionar. Nos organizamos, era genial eso, ¿no? Teníamos la costumbre, decía, haber un grupo de piratas, ¿no? Toda vez que ya las radios habían sido intervenidas, ¿no? Ya ninguna radio daba notas del golpe, radio en Bolivia. Entonces nos organizamos un grupo de piratas que agarraban receptores de onda corta para agarrar las noticias internacionales, y toda noticia internacional que recibían la grababan y la pasábamos por la radio, ¿no? Y luego los informes a través de la cadena minera entre Nacional de Huanuni con Pedro Rubín de Celis, en el Consejo Central Sur, Jorge, no me acuerdo el apellido, que me disculpe, y en Vanguardia, Alfredo Murillo. Entonces ya empezó la cadena minera, pensando, lógicamente, en que iba a ocurrir probablemente lo que ocurrió cuando Natush Bush, ¿no? Cuando terminamos viéndolo salir de Palacio Natush Bush llorando, pensábamos ver igual, pero al final no fue así. La noticia el final fue trágico, ¿no? Ernesto, el tiempo se nos ha acabado. La conversación, por supuesto que está interesante, rememorando aquellos hechos que han ocurrido en la dictadura de García Meza. Sin embargo, prometemos volver en el siguiente programa con Ernesto Miranda y Memorias que Perduran, rememorando aquellos hechos, en algunos casos fatídicos, hechos cruentos, que inevitablemente han marcado la historia del país y que merece recordar y conversar sobre este tema. Ernesto, tus palabras de despedida. Tino, muchísimas gracias a ustedes, amigos que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por escucharnos, y sería genial, Tino, si alguno de ustedes, amigos que han visto, que no está de acuerdo con lo que se ha relatado, corrijan la historia. Me parece que sería genial. Sin duda, un diálogo interesante con Ernesto Miranda, rememorando aquellos hechos que han ocurrido en la dictadura militar, hechos que han significado exilio, tortura, atentar contra la libertad de expresión, la democracia, el funcionamiento del Parlamento, de los sindicatos, hechos que sin duda
quienes han vivido en la época de la dictadura irán recordando poco a poco esto que estamos rememorando precisamente en Memorias que Perduran. Prometemos en el siguiente programa estar otra vez con Ernesto Miranda, dando continuidad a esa rememoranza de hechos que han ocurrido en el país y que ojalá no vuelvan a ocurrir más.